Bienvenidos a su dosis semanal de intrigas, especulaciones y noticias jugosas del mundo del entretenimiento, especialmente de nuestras queridas estrellas turcas. Si esta es su primera vez con nosotros, agárrense que venimos con ritmo. No olviden suscribirse, activar la campanita y darle un like masivo a este vídeo si les gusta el chisme de alta calidad. Y a los veteranos, gracias por estar siempre al pie del cañón. Hoy, como bien anticipa el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado burbujeando en las redes sociales, incendiando los foros de fans y alimentando las conversaciones de café: los presuntos celos de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel, desatados, aparentemente por las deslumbrantes fotos en bikini que la actriz ha estado compartiendo. Sí, lo han oído bien. Prepárense para un análisis exhaustivo con lupa y sin pelos en la lengua, de cada like, cada comentario y cada gesto que podría apuntar a este jugoso drama post-ruptura. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a la piscina de los rumores, recapitulemos brevemente el contexto. Para aquellos que han estado viviendo bajo una roca, recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja dorada, el romance de ensueño que nació en el set de Senkalkam. La química entre ellos era innegable, una fuerza magnética que atrajo a millones de espectadores alrededor del mundo. Sus personajes, Eda y Serkan, se enamoraron en la pantalla, y la magia traspasó la realidad cuando confirmaron su relación. Fueron tiempos de portadas de revistas, viajes exóticos, declaraciones de amor apasionadas y, en general, una imagen idílica de la pareja perfecta. Eran jóvenes, exitosos, bellísimos y, sobre todo, estaban enamorados. Los fans, por supuesto, estaban extasiados. Cada publicación en redes sociales era analizada al milímetro, cada aparición pública era celebrada como un acontecimiento histórico. El Teamaker vivía en un estado de euforia constante. Pero como bien sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo, la burbuja explotó. Los rumores de crisis comenzaron a circular, las apariciones conjuntas se hicieron más esporádicas y finalmente, la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Hande y Kerem habían roto. La ruptura, como ya mencionamos, fue envuelta en un velo de misterio. No hubo comunicados oficiales elaborados, ni entrevistas confesionales, ni dramatismos públicos. Solo un silencio elocuente, un cese de las publicaciones conjuntas y, gradualmente, una desconexión en redes sociales. Para el Teamaker fue un golpe devastador. Las teorías sobre las causas de la ruptura proliferaron como setas en otoño, pero la verdad, al menos oficialmente, permaneció oculta. Y aquí es donde nuestra historia toma un nuevo giro, un giro picante, podríamos decir. Tanto Hande como Kerem, como profesionales que son, siguieron adelante con sus carreras. Kerem se ha dedicado a proyectos internacionales, explorando nuevas facetas de su talento actoral y consolidándose como una estrella global. Hande, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en Turquía, protagonizando series y campañas publicitarias de renombre. Pero más allá de sus logros profesionales, ambos han intentado mostrar una imagen de felicidad y bienestar personal. Y es en esta faceta, en particular en la exhibición de la radiante felicidad de Hande, donde se enciende la chispa de nuestros rumores. Como ya saben, Hande Erçel es una mujer de una belleza impactante. Sus rasgos delicados, su mirada penetrante y su figura escultural la han convertido en una de las actrices más deseadas de Turquía y en una referencia de estilo para millones de personas. Y últimamente Hande ha estado compartiendo en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en bikini que han dejado a sus seguidores sin aliento. Las fotos la muestran disfrutando del sol, del mar, de las playas paradisíacas y, en general, de una vida plena y feliz. Luciendo diseños espectaculares, presumiendo de un físico envidiable y proyectando una confianza arrolladora, Hande se ha convertido en la reina indiscutible de Instagram en las últimas semanas. El revuelo, como era de esperar, ha sido monumental. Los likes se acumulan por millones, los comentarios elogiosos inundan su perfil y las revistas de moda y belleza se apresuran a analizar cada detalle de sus looks playeros. Pero en medio de esta ola de admiración, hay un detalle que ha llamado la atención de los fans más observadores: la actividad inusualmente intensa de Kerem Bürsin en redes sociales. ¿Qué ha pasado exactamente? Pues bien, desde que Hande comenzó a publicar sus fotos en bikini, Kerem ha estado particularmente activo en su cuenta de Instagram, publicando fotos de sus viajes, comentando publicaciones de amigos en común, e incluso, en un gesto que ha desatado la histeria colectiva, dando likes a fotos antiguas de Hande.
Esta actividad, que podría parecer inocua en circunstancias normales, ha sido interpretada por muchos como una señal de que Kerem está prestando mucha atención a lo que Ande está haciendo y quizás sintiendo algo al respecto. Algunos incluso han llegado a sugerir que esta repentina oleada de actividad es una forma de llamar la atención de Ande, de hacerle saber que él también está ahí, observando y posiblemente arrepintiéndose. Para entender mejor esta teoría, es importante tener en cuenta que a pesar de su ruptura, Ande y Kerem mantienen una relación cordial. Se siguen en redes sociales, se dan likes de vez en cuando y, en contadas ocasiones, intercambian algún comentario. Este nivel de civilidad, que es admirable, ha mantenido viva la esperanza de una posible reconciliación entre algunos fans. Pero, ¿es posible que este comportamiento sea solo una muestra de cortesía y amistad, o hay algo más detrás? Aquí es donde la especulación alcanza su punto álgido. Algunos fans han analizado minuciosamente cada like y cada comentario de Kerem, buscando pistas ocultas, mensajes subliminales o indicios de arrepentimiento. Por ejemplo, algunos han notado que Kerem ha estado dando likes a publicaciones que hablan de segundas oportunidades, de arrepentimiento por errores pasados, de la importancia de valorar lo que se tiene antes de que sea demasiado tarde. Estos likes, aunque ambiguos, han sido interpretados por algunos como una clara señal de que Kerem está reflexionando sobre su relación con Ande y sintiendo la pérdida. Otros han señalado que Kerem ha estado publicando fotos en lugares que Ande ha visitado recientemente, como si estuviera intentando seguir sus pasos o revivir recuerdos compartidos. Estas coincidencias, que podrían ser puramente aleatorias, han sido vistas por algunos como una prueba de que Kerem todavía piensa en Ande y que la echa de menos. Por supuesto, es importante recalcar que todo esto son especulaciones basadas en la interpretación de la actividad de Kerem en redes sociales. No hay ninguna confirmación oficial de que esté celoso o arrepentido. Ni siquiera hay pruebas de que su actividad en redes sociales esté directamente relacionada con las fotos en bikini de Ande. Sin embargo, la teoría tiene su lógica. Kerem y Ande fueron una pareja muy querida, y es natural que al ver a su expareja tan feliz y atractiva, a uno le entre un poco de nostalgia, o incluso, ¿por qué no?, un poquito de celos. Además, la ruptura entre ellos nunca quedó del todo clara, lo que deja espacio para la especulación y la esperanza. Quizás todavía hay sentimientos no resueltos. Quizás ambos se arrepienten de algo. Quizás la distancia y el tiempo han puesto las cosas en perspectiva. Quizás. Las posibilidades son infinitas. Lo que sí está claro es que Ande Erçel está disfrutando de su vida al máximo. Está triunfando en su carrera, está viajando por el mundo, está rodeada de amigos y familiares, y está más guapa que nunca. Y eso en sí mismo es motivo de celebración. Que una mujer sea feliz y se sienta segura de sí misma es algo que siempre debemos aplaudir. Y en cuanto a Kerem Bürsin, pues también parece que está bien. Centrado en su trabajo, disfrutando de sus viajes y quizás, solo quizás, sintiendo un poquito de celos al ver a su expareja tan radiante. Pero al fin y al cabo, los celos son una emoción humana. Todos los hemos sentido alguna vez. Y lo importante es saber gestionarlos de manera adecuada. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que la historia de amor entre Ande Erçel y Kerem Bürsin sigue dando que hablar, incluso después de su ruptura. Que las redes sociales son un arma de doble filo, que pueden generar rumores y especulaciones sin fundamento, pero que también pueden ofrecer una ventana a la vida de nuestros ídolos. Y que al final lo más importante es que cada uno sea feliz y siga adelante con su vida, independientemente de lo que haya pasado en el pasado. Y hablando de seguir adelante, ¿qué os parece si hablamos un poco del futuro de Ande y Kerem? ¿Creéis que hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? ¿O pensáis que cada uno seguirá su propio camino? ¿Creéis que Kerem está realmente celoso, o todo es una invención de los fans? Dejadme vuestras opiniones en los comentarios. Me encantaría saber qué pensáis al respecto. Además, si tenéis alguna otra teoría sobre los celos de Kerem, o si habéis notado algo más en sus redes sociales, no dudéis en compartirlo con nosotros. Este canal es un espacio para el debate y la discusión, así que todas las opiniones son bienvenidas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os hayáis entretenido, y que os hayáis quedado con ganas de más. Si es así, no olvidéis darle like a este vídeo, compartirlo con vuestros amigos, y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho.
Recordad que subimos vídeos nuevos todas las semanas, así que no os perdáis ni uno. Resumiendo un poco, hemos hablado de los rumores sobre los celos de Kerem Bürsin hacia Andercel, especialmente a raíz de las fotos en bikini que ella ha estado publicando. Hemos analizado la actividad de ambos en redes sociales, y hemos debatido sobre las posibles interpretaciones. Al final, hemos llegado a la conclusión de que todo son especulaciones, pero que la teoría tiene su lógica. Y sobre todo que sea como sea, lo más importante es que ambos sean felices. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olvidéis dejarme vuestros comentarios con vuestras opiniones sobre el tema. ¿Creéis que Kerem está celoso? ¿Hay posibilidades de reconciliación? Quiero saber vuestra opinión. Y por último, pero no menos importante, os invito a que le deis like a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito, y por supuesto, que os suscribáis al canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.